Picasso genio, Picasso caro, Picasso deseado, Picasso admirado, Picasso serie, Picasso cine, Picasso Antonio Banderas, Picasso Anthony Hopkins, Picasso aquí, Picasso allá. ¿Pero por qué? A ver, Pablo pintó esto a los 15 años, esto a los 25 y esto a los 87. ¿Este fue realmente un tipo de avance en su pintura? ¿Es un tipo de avance para la pintura de cualquiera? ¿Lo es para la historia de la pintura? ¿O será quizás que la obra de este artista es un vil engaño del mercado del arte? Vamos a ver qué está pasando aquí. Y no, este no es otro video biográfico de Picasso. De esos ya hay varios y muy buenos. Soy Israel Ávila, comenzamos. Es conocida la frase: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me tomó toda una vida aprender a dibujar como un niño. ¿De verdad, Pablo? Cuando eres niño, pues ya pintas como niño, no debes aprender a pintar así. Más bien, conforme vas creciendo, vas dejando de pintar como un niño. Las cosas que vas dibujando se van pareciendo cada vez más a las cosas de la realidad. Algo así ha pasado en la historia del arte. Veamos, por ejemplo, cómo en un momento la humanidad hacía esto, para luego hacer esto o esto. Hay un claro progreso. Pues sí, pero sobre todo no. A ver, Pablo tenía una gran facilidad para el dibujo y la pintura. Desde muy pequeño, sus primeros trabajos ya mostraban una madurez muy superior a lo esperado para su edad. Aquí tenemos la pintura Picador, que hizo el pequeño Pablo Ruiz alrededor de los 8 años. Nada mal, ¿no? Lo que llama mi atención en esta pintura es el cuidado que da a ciertos detalles, como por ejemplo las patas traseras del caballo, correctas en forma y proporción. La anatomía total es lograda con un trazo seguro y fluido. No veo tanteo, no veo inseguridad. El cuerpo del animal tiene además un justo balance porque su silueta ya está suficientemente bien lograda como para permitirle al pequeño Pablo omitir detalles en el interior de este. La sencillez de la representación del caballo ayuda a lanzar el protagonismo al picador, personaje principal que brinca además de por su mayor cantidad de detalles en el ropaje, por la brillantez del color amarillo, mismo que apenas se usa en algunas otras pequeñas partes de este cuadro, jerarquizando con precisión todos los elementos. Los atuendos de los personajes del fondo, que son todos diferentes y precisos, dejan ver que el pequeño Pablo era un observador meticuloso, y ya ni hablar de su paleta corta de color, 3 tonos principales. Y es que esto no lo vemos a veces ni siquiera en adultos, que tras años pintando, siguen queriendo usar todos los colores que han comprado. Vamos, el niño Pablo se planteaba problemas sobre pintura bastante maduros. Tenía el temperamento de todo un pintor. Afortunadamente, este niño contó con las facilidades financieras que parece siempre son importantes cuando se trata de procurar el arte en el desarrollo infantil, y sí, también contó con el apoyo de sus padres, cosa insustituible. El padre de Picasso, don José, era un pintor academicista de Málaga, así que este por fortuna pudo entender de manera objetiva que su hijo era algo especial. No pasaría mucho tiempo para que el joven Pablo superara a su padre, pintando unas palomas que en algún momento este le encargó y que dejaron anonadado a don José, quien solía pintar palomas porque era el tema que la gente amaba colgar en sus casas. Estos cuadros eran la moda en esta región sureña de España. En fin, entonces, según la leyenda, don José Ruiz, en un gesto de amor y cierta admiración, entregó a su hijo su paleta y pinceles. Parece que don José ha dejado de ser el maestro para ahora ser el colega. Pablito había resultado muy bueno para esto de observar lo que le rodeaba e ir e igualarlo en pintura. Se estaba volviendo todo un maestro en la mímesis. Aquí por practicidad vamos a definir la mímesis como la imitación de la naturaleza. Pero ese término es complejo, lleno de escollos, por lo que profundizar en él terminaría comiéndose este video. Así que por ahora esta definición no será suficiente. Entonces, en 1896, en plena edad de la punzada, el joven pintor hizo esto. La primera comunión. A sus 15 años ya pintaba como un verdadero maestro de la academia. Y no solo era el dibujo y la técnica pictórica, que como vemos es de una calidad sublime. La composición es magnífica, el manejo de los planos, el claroscuro, los gestos de los personajes, que llenan el cuadro de una aura solemne. ¿Qué les digo yo? ¿A los 15 años usaban la palabra solemne? Pues Pablito pintaba lo solemne. ¿Qué tal este otro cuadro? Se llama Ciencia y Caridad. Bueno, es que hasta el título.
bárbaro muchacho. Yo no sé si esto es genialidad o fruto de mucho esfuerzo bien sostenido en un fiel interés por la pintura, o una combinación de ambas cosas. Eso ya será tema para otro video. Pero de que aquí hay grandeza, la hay. Quizá haya notado que el hombre que aparece en este cuadro es el mismo que el de la primera comunión. Pues este personaje es el padre de Picasso, quien ya no solo no es su maestro, ya tampoco es su colega, ahora es su modelo. Pablo ha crecido en su arte, mucho más de lo que ha crecido en años, al punto de que para 1897 ya le habían dado la medalla de honor de la Academia Nacional de Bellas Artes. Nunca antes se le había otorgado a alguien tan joven, 16 años. El joven ya sabe hacer todo en pintura académica. Ha aprendido rápido. Bueno, quizás es hora de comenzar a desaprender. Aquí quiero citar al pintor quien una vez dijo: a diferencia de la música, no hay niños prodigios en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida que se envejece. Es posible que este niño se convierta en un verdadero pintor un día, quizás incluso en un gran pintor, pero tendría que empezar desde cero. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de 7 años, con una precisión de la que me asusto. Les pido que recordemos la palabra ingenuidad, porque en ella se esconde la clave de la pintura posterior de Picasso. Retomemos pues, ¿en qué me quedé? Claro, ya sabía hacer todo en pintura académica, pero pronto iniciaría una ruptura definitiva con ese estilo. Un gran replanteamiento sobre la pintura y su función atraviesa la mente de Pablo Ruiz Picasso, quien para estas fechas ya solo firmaba como Pablo Picasso. Por eso de que el apellido Ruiz era bastante más común que Picasso y pues no quería ser confundido con algún otro artista Ruiz. Egos, al fin y al cabo. Para ese entonces vivía en Barcelona, y aunque había pasado una temporada en Madrid para estudiar la pintura de los grandes maestros expuestos en sus famosos museos, no terminó por sentirse cómodo ahí, porque lo que buscaba era ya algo muy diferente, y Madrid pecaba un poco de conservadora. En la capital catalana tenía contacto con un mundo más cosmopolita, liberal, moderno, además de con artistas bohemios oriundos de la región, quienes trabajaban una pintura también más moderna e influenciada por los grandes maestros franceses. Así que Pablín ya andaba en estas. Pincelada más suelta, menos interés por el detalle fino, una paleta de color más moderna, lejos de las paletas muy contenidas de los académicos, y temas bohemios o de plano vulgares que no tenían nada feliz a don José. Buenas pinturas, pero nada especial. Pablo estaba claramente en un periodo de reaprendizaje. Y digo nada especial porque, aunque estas son pinturas muy buenas, no es más de lo que se esperaba para el entonces ya adulto Picasso. Él mismo sabía esto, y sabía que debía ir a un lugar en donde encontrara ese mundo motivador de arte revolucionario que le diera un nuevo golpe intelectual y le moviera desde lo más hondo de su ser. ¿Saben una cosa? Para triunfar en el arte, además de tener mucha iniciativa y un buen trabajo, hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Hay que saberse mover e ir a donde las cosas que necesitas están sucediendo. Y bueno, el lugar correcto para el arte a inicios del siglo XX era París. Por eso, y al igual que muchos artistas de todo el mundo, Pablo se fue a la Ciudad Luz, en donde al fin pudo ver en vivo el trabajo de Toulouse-Lautrec, Rodin, Renoir, Van Gogh, Cézanne, 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 Cézanne. Porque recuerden que en esa época la gente conocía los grandes cuadros de la historia del arte mediante reproducciones en el mejor de los casos, y más bien a través de fotografías en blanco y negro. Así que imaginen cómo fue para el joven pintor el al fin tener enfrente eso de lo que tanto había escuchado. La revolución del arte se manifestaba frente a sus ojos con sus vibrantes colores, sus empastes gruesos y sus dinámicas pinceladas. Picasso estaba abrumado. Entendía perfectamente lo que tenía enfrente. Y como hombre claro en estos temas, entendía ya el arte y la pintura desde lo más profundo de su materialidad, e iba devorando con los ojos y digiriendo con su inteligencia cada estilo. Ya les dije que vio obra de Cézanne. Picasso pasó por momentos altos, bajos y muy bajos, algunos éxitos y varios tropiezos. Se movía entre París y Barcelona, pasó penurias económicas y emocionales, y todo este periodo de inestabilidad y conflictos le llevaron a un estado depresivo que expresó mediante una paleta muy reducida, un solo color en diferentes tonalidades: el azul,
Llegó la monocromía. Con esta paleta representó personajes tristes, miserables, desarraigados, con los cuales entonces se identificaba. Hemos llegado al periodo azul. A estas pobres almas las pintaba contorneadas con líneas oscuras, a veces severas y muy gruesas. Las sombras eran presencia constante, y mucho sucedía en la penumbra. Las composiciones siempre exquisitas, y las miradas muchas veces tristes en ojos almendrados. Miseria, dolor. De este periodo es la magnífica pieza La vida, un cuadro deslumbrante que retrata la pobreza que llega a ser tan extrema que una pareja que apenas si puede cubrir sus cuerpos entrega a su hijo a una mujer para así librarlo de la miseria. Los cuerpos son pintados alargados, a la manera del Greco, el más grande manierista, un adelantado a su época, de quien Picasso aprendió mucho y a quien en cierta medida retomaría en algunas importantes pinturas. Los rostros, pues, de gestos lejanos y de tonos más azules que el resto del cuerpo, nos revelan una pintura que llega al expresionismo. Pero lo que más llama mi atención, no por ser más importante, sino por cómo hacen que esta obra transite por nuestras cabezas, son los dibujos dentro del cuadro, colocados en el centro y en el fondo. Magníficas composiciones dentro de la composición general. Estos esbozos nos muestran también seres miserables, que de plano sucumben al llanto, además de que, por supuesto, nos cuentan que el personaje varón del cuadro es un artista, uno fracasado que se rinde ante la vida. Así, estos dibujos dentro del cuadro resultan ser un genial detalle que ancla el tema de manera definitiva en un ambiente desgastante y terrible. Por donde se vea, este es un cuadro perfectamente balanceado, un ejemplo de cómo hay que componer. Este periodo pictórico nos revela por primera vez un Picasso que se nos había desnudado con la pintura, que se rinde al arte como el medio expresivo por excelencia, cosa fundamental para cualquier artista. Esta introspección sería un laboratorio en donde él aprendería a hurgar en lo más profundo de su mente, para luego construir con lo hallado su cada vez más pura obra plástica. Pero si hay algo que llamamos momentos bajos, es porque hay otros a los que llamamos momentos altos. Y Picasso pronto saldría del hoyo y entonces pasaría de usar el azul miserable a un rosa muy alegrón. Así es, llegó el famoso periodo rosa, en donde el joven, que para lo que ha vivido y evolucionado debería tener 50 años, pero que apenas tiene como 22, nos regala cuadros con una impecable manufactura, como este, El acróbata de la bola, que a mí me encanta. También de este periodo es el famosísimo y costosísimo cuadro Los Saltimbanquis, una pieza digna de estudio, que además fue muy bien acogida por los colegas de Picasso y el mercado. Las pinturas de este periodo son construidas ahora con tonos pastel cálidos. Los azules, cuando los hay, son violetas. Los ocres y los grises siempre son tocados por el color rojo. También estas pinturas nos traen un nuevo lirismo, más esperanzador y optimista. Las líneas, pues, son suaves y delicadas, aunque las formas humanas aún conservan el predominio de estas en los contornos y las formas alargadas del periodo anterior. Es como si Picasso usara nuevos ingredientes en una vieja receta. Y es que siempre es importante dar giros pequeños en esto de la evolución artística, para así estar seguros de que no se nos está pasando por alto algo importante. Esta es una de mis pinturas favoritas, no solo del periodo rosa de Picasso, sino en general de la vida. El muchacho de la pipa, que además se subastó en unos 104 millones de dólares. Aún vemos representado ese gesto lejano que ha acompañado la obra del pintor por ya un largo rato. El joven es representado pensativo, mientras sostiene una pipa en una posición poco natural, pero que facilita la lectura del cuadro obligando a la mirada a mantenerse en la mitad superior de este. Hay que prestar atención al rostro rígido, formas acartonadas, casi geométricas. Pero sin duda, mi elemento favorito son las flores detrás y las de la corona, pintadas a la manera de alas y aureola, que en conjunto dotan al muchacho de una aura casi mística, sobre todo porque las flores, que parecían estar pintadas en esa pared roja, son representadas como manchas de color sin contorno, dándole un aspecto tan ligero que, siendo un elemento complejo y colorido, no roban protagonismo al personaje o a la pipa. En este cuadro, Picasso parece que busca mezclar lo tosco y lo moderno con lo sutil y elegante del arte que aprendió en su niñez. Para estas fechas, Pablo conocería a una mujer adinerada y muy sui generis, quien además le compraría una decena de cuadros, Gertrude Stein. Stein era una afamada escritora estadounidense que radicaba en Francia. Era también una coleccionista de arte de vanguardia y tenía una capacidad casi clarividente para advertir la genialidad de los pintores. Algo vio Gertrude en el joven pintor porque además de comprarle cuadros y así inyectarle tranquilidad financiera,
le encargó un retrato. Gertrude posó pacientemente largos e infructuosos ratos frente al pintor, quien ante la personalidad enigmática y fuerte de la escritora, fallaba en cada intento de representarla. O al menos eso cuentan. Si de repente estás fallando mucho en esto de pintar, es quizás porque estás en un periodo de transición o simplemente porque eres malo. ¿Qué creen ustedes que es lo que le pasaba aquí a Picasso? Así que Pablo, con su perspicacia e intuición construida a base de mucho trabajo, se dio cuenta de que el naturalismo con el que venía pintando su obra no era la mejor manera de representar el rostro de su modelo. Y también sabía que siempre es bueno salir a caminar un rato cuando algo te tiene atorado. Así que salió y se fue, pues, a España, en donde además de pasar de la pintura rosa a la roja, dio con esta pequeña figura romana del siglo XII, la Virgen de Gósol. Y entonces llegó la revelación. Picasso encontraría en estética del pasado lo que necesitaba para, entre otras cosas, concluir el encargo. La pureza de la representación de un rostro un tanto geométrico y carente de expresión, de gesto sólido, como el de su modelo, era la respuesta a una pregunta que llevaba tiempo formulándose. Así que renovado y descansado, Picasso regresó y terminó el retrato de Gertrude. Geometría, ojos asimétricos de mirada despersonalizada, reminiscencias de un arte pasado. Era claro que Picasso se alejaba más y más de la mímesis en su intento por purificar su estilo. El pintor estaba renovando otra vez su interés por desaprender y con ello salirse nuevamente de lo que para muchos otros pintores hubiera sido un área de confort muy confortable. Picasso hubiera podido vivir bien y tranquilo con la obra que creaba desde los 16 años. Pero era más un artista que un pintor. Era más un explorador que un observador sedentario. Y más que nada, era un gran ego. Eso sí, uno sostenido por mucho talento. El artista buscaba ver lo que le rodeaba con una mirada inocente. Esa que nos revela las cosas sin prejuicios, sin las pesadas cargas emotivas y de significados con que vamos revistiendo las cosas del mundo. Y es que aprender a asombrarse nuevamente con lo que se observa es a lo que todo artista debe aspirar. Pero llegar a este punto de conciencia sobre el arte, sobre lo que se mira e incluso sobre los materiales, en donde todo te nutre, todo te habla de maneras que nadie te enseñó a entender, es difícil, pero posible tras mucho entrenamiento. Desde luego el término mirada inocente, que algunos pueden llamar gran sensibilidad o ingenuidad, usando el término que usó Picasso en la cita anterior, no significa ver las cosas del mundo sin esa tremenda carga de significado. Eso implicaría verlo desde afuera de nosotros mismos, y eso no tiene ningún sentido, puesto que es imposible. El concepto mirada inocente tiene más bien como sentido el permitirnos replantear el acto de observar y de incrementar nuestro juicio crítico. Es más cosa de abandonar un poco ciertas ideas que nos pueden dificultar ver la belleza, por llamarlo de alguna manera, en todo. Y bueno, esto era a lo que Pablo se estaba acercando. La estancia de Picasso en la capital francesa le había permitido visitar museos en donde pudo ver colecciones de arte de todo el mundo. Picasso se asombró particularmente con las máscaras y esculturas africanas que vio en alguna exposición en el Museo de Trocadero. Estos objetos le atrajeron poderosamente, porque le dieron la sensación de poseer poderes mágicos e intensas fuerzas místicas y ancestrales. Su mirada inocente le permitió ver en ellos algo que hubiera pasado desapercibido casi para cualquiera, una estética con un poder contenido listo para ser revisado y explotado. También por la época del retrato de Gertrude conoció al gran Henri Matisse, pintor viejo, sabio y sobre todo consagrado como un referente del arte moderno, en quien Picasso vio a un oponente más que a un maestro. Y no era para menos, pues Matisse, por aquellas fechas, había pintado esto. La alegría de vivir, una pasada de cuadro que dejó helado al español en cuanto lo vio. Matisse hacía lo que podemos llamar arte de frontera, lo nuevo, lo que revolucionaba, lo que te obliga a mirar y volver a mirar porque había mucho de nuevo y todo de moderno. Pero el ego de Pablo, o la confianza en sí mismo que se cargaba, lo llevó a decir algo como esto. La gente cree que Matisse es el primero de los pintores modernos, pero Matisse es el último de los pintores clásicos. El primer pintor moderno soy yo. Al menos eso dicen que dijo. Pablo se había puesto un reto, ser el mejor artista de su época. Su historial le daba la confianza que ese tipo de metas requieren. Y ahora tenía los elementos necesarios para revolucionarse de manera definitiva. Un referente a quien superar, Matisse. Una estética que explorar, lo antiguo, el arte africano. Un amplio conocimiento del cómo y del porqué del arte de vanguardia.
y desde luego un profundo conocimiento de los maestros de la pintura de las últimas décadas, sobre todo de Paul Cézanne, a quien Picasso se refirió como su único maestro, y quien décadas atrás había comenzado a integrar cierta geometrización en los elementos de sus cuadros, pero sobre todo ciertos desfases en cómo se presentaban algunos objetos, partiendo del principio de que cada ojo ve un ángulo ligeramente distinto al otro, o sea, mostraba al mismo tiempo partes de un objeto que en realidad no se verían simultáneamente. Cézanne fue el primero en pintar con los dos ojos, leí alguna vez por ahí, incluso creo que fue Picasso quien lo dijo. Aquí quisiera hacer una reflexión. Se suele pensar que el arte tiene como principal objetivo representar fielmente la realidad, o siendo más precisos, lo que los ojos muestran al cerebro. Partiendo de esto, se tiene la idea de que la pintura, que va desde el Renacimiento europeo hasta las academias europeas de mediados del siglo XIX, es la cumbre dentro de la historia del arte. Y esta idea es peligrosa porque básicamente niega no solo a las corrientes artísticas anteriores y posteriores a estos periodos, sino a la pintura del resto del mundo, la posibilidad de verse al mismo nivel por el simple hecho de no perseguir el mismo objetivo representacional. Y es que el objetivo del arte como una cosa universal y perpetua no existe. Lo que hay son objetivos que además cambian de acuerdo a las necesidades de las sociedades, de los artistas o de los grupos que controlan el arte. No trataré en este video qué motiva estos cambios. Solo quiero dar cierta claridad al importante hecho de que el arte es mucho más que la representación fiel de la realidad. Los caminos a tomar a la hora de pintar un tema son variadísimos. Hay mucha libertad, y la verdad es que ejercerla cuesta, no es nada fácil. Y algo valioso de las vanguardias pictóricas desde finales del siglo XIX hasta la fecha es que se han atrevido a ejercerla, y han pagado su costo. Bueno, retomo. En 1907, Pablo pintaba estas composiciones con figura humana usando un alto grado de geometrización y claras referencias al arte africano. ¿Y qué tal estos bocetos que representan a unas mujeres dibujadas angulosamente en posiciones eróticas? Todo estaba puesto, la geometrización que libraba la forma de todo gesto complejo de tufo clásico, la sensibilidad requerida para innovar, la conciencia sobre qué era hasta entonces considerado moderno, la urgencia de romper con eso, de traspasarlo e innovar, y ahora, un tema de no precisamente muy buen gusto. Y entonces, Pablo Picasso inventó el arte moderno.